no, si alguien tiene mucha urgencia, yo tengo aquí mi ejemplar que por un módico precio... Esperemos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a ir empezando formalmente después del contratiempo. Me presento rápidamente, si no me conocéis, que aquí ya todos estáis hartos de escucharme, pero soy Carlos Iriarte, que soy el vicepresidente de GEFEMA, y hoy pues voy a estar conversando con Gumaro Gómez Bravo, autor de, que siempre lo digo mal, Cómo terminó la Guerra Civil Española, ¿no? Un libro que bueno, creo que tiene interés porque aquí habéis venido por ese tema. Y bueno, la idea es que estemos un poco de coloquio. Yo voy a hacer de interlocutor ignorante porque, como ya saben muchos, yo siempre estoy más a pie de trinchera, que estudio más las cosas desde la perspectiva desde abajo, y en este caso es una historia que también tiene, ¿no?, esa dimensión, pero son más lo que suelo llamar yo coloquialmente los líos de bambalinas, ¿no? Entonces voy a ir haciéndote unas preguntas, o vamos charlando sobre la marcha, con la intención también de que tengáis tiempo para hacer preguntas, ¿no? Porque el final de la Guerra Civil ha sido siempre un tema pues extremadamente polémico, y creo que me quedo corto, muchas acusaciones de un lado a otro, y pues creo y espero que tengáis preguntas al respecto, pero seamos cordiales, no nos peguemos. En fin, bueno, voy a ligeramente introducir el libro porque tú te has centrado en algunas cosas que pues no estaban tratadas tanto por otros de los clásicos, vamos a decir, sobre este tema del final de la Guerra Civil, ¿no? En particular lo que es el espionaje y la intervención del SIPM, ¿no?, del Servicio de Información y Policía Militar, si no me equivoco, que también es otra cosa que siempre lo digo mal, ¿no? Que bueno, creo que es donde estaba también ese aspecto novedoso. Pero por empezar, y por si alguien no tiene tantas nociones sobre el tema, quería empezar un poco preguntándote, para charlar sobre el momento en el que, por así decirlo, la guerra se da por perdida por el alto mando, tanto militar como gubernamental, ¿no? Que tiene que ver con la caída de Cataluña, ¿verdad? ¿Qué tal? No sé si me oís. ¿No? Igual tienes que acercar un pelín más. Si quieres, lo puedes quitarte del ¿Ahora? también, ¿eh? Vale, pues así no, que ya a esta altura de curso acabamos. Pues buenas tardes y muchas gracias en primer lugar por venir aquí, por la invitación. Para mí es un placer y estoy muy contento que podamos hablar. Lo que planteas realmente, cómo o cuándo, ¿no?, que es un poco el libro, y no porque sea el libro, sino yo creo que casi todo, si hay algún consenso, es que a partir de noviembre del 38, al final de la batalla del Ebro, la situación militar para la República es bastante compleja, ¿no? Y a partir de ahí pues empieza a modificar la correlación de fuerzas del propio grupo de ejército republicano y también de la propia correlación de fuerzas del Frente Popular. Y eso, bueno, pues yo creo que es también conocido. Lo que es menos conocido, o yo he intentado también trabajar por un lado, es que el Servicio de Información y Policía Militar, del Servicio de Inteligencia, vamos, del cuartel general de Franco, pues utiliza esa posición fundamentalmente para evitar una mediación internacional, que es lo que todos los republicanos anhelan desde ese momento. Claro, porque yo creo que al menos cuando empecé un poco a informarme de este tema, parece que todo empieza en marzo del 39 con el golpe de Casado, y que de repente allí aparecen los que se quieren rendir y los que se quieren resistir, pero en realidad la historia es más compleja que eso. Sí, es bastante más, más compleja, sobre todo en el tiempo hacia atrás. Entonces claro, se trata de hacer una historia un poco prospectiva, no retrospectiva, porque claro, como conocemos el final, entonces yo te digo quién se subleva. Es un poco lo que ha pasado, creo. Pero en noviembre del 38 no, hay tres posturas. Hay una noviembre, y luego lo que pasa sobre todo en la campaña de Cataluña o en la ofensiva de Cataluña, sí, que la manera en que se produce la ofensiva de Cataluña, se pierde Cataluña para otros,
y todo lo que pasa ahí pues también precipita también las posturas, que yo creo que son tres dentro del mundo republicano, que sería rendición sin condiciones, desde el punto de vista político, para una parte del Frente Popular, suspensión de hostilidades para el jefe del Estado Mayor republicano, que no es cualquiera. Rojo plantea la suspensión de hostilidades el 31 de enero del 39 en 11 puntos. Y finalmente la rendición con condiciones, que es el propio gobierno, ¿no? El propio Negrín. Entonces yo creo que hay que plantearlo así. Y otra cosa es que la propaganda, o lo que se dice, o lo que se cuenta en ese momento y después se construye en la memoria posteriormente, pues no lo llamen así, sino que lo llaman de otras maneras, porque está dentro del enfrentamiento político y militar precisamente de ese momento, ¿no? Pero sí. Yo bastante tengo con la vida y en la parte posterior no me he metido, sino realmente con la documentación que hay, pues acotar de noviembre del 38 precisamente hasta abril del 39. Ya. Y claro, Negrín es quien apoya la rendición con condiciones, para lo cual es necesaria todavía una resistencia, por así decirlo, diríamos. Negrín, el gobierno, pues claro, el pobre Negrín, todo es como el gobierno Negrín, o el segundo gobierno Negrín y el último gobierno, lo que realmente sí que plantea ya es una mediación con condiciones. O sea, conseguir un tratado, conseguir una paz firmada, conseguir cualquier... Y en realidad todos lo plantean, todos lo persiguen. Claro. Conseguir un papel, un acuerdo, un armisticio donde exista un valedor internacional. Llámese Inglaterra, llámese Francia, fundamentalmente, y es lo que tanto él como Álvarez del Valle están planteando. Y lo plantean a todas las bandas. Y la documentación diplomática lo hacen. Entonces, el principal asunto es que acertadamente consigue o restablece el culto católico precisamente justo antes de la ofensiva de Cataluña, e inicia una mediación con el Vaticano, que tiene que ver, bueno, con la postura del Vaticano, con las iglesias nacionalistas vasca y catalana, pero eso también es otro mundo, pero sobre todo con la necesidad del Papa, el planteamiento del Vaticano de conseguir un armisticio para la Nochebuena del 38. Que es justo cuando empieza la ofensiva de Cataluña, ¿no? O sea que no hay casualidades en la historia, y lo que se ve muy claramente es que el cuartel general de Franco, esa posibilidad, su servicio de inteligencia le dice que puede triunfar, y es cuando ellos aceleran. Claro, porque una de las claves del libro es que Franco, el SIPM, su servicio de información, ya dominaba la situación, o sea, estaba totalmente infiltrado en lo que es el sistema de información republicano, ¿no? Sí, a esa altura y bastante antes, pero a esa altura lo que consiguen fundamentalmente, ahí tienen la óptica del franquismo o del cuartel general de Franco. Hay que ver que necesitan no solo ganar la guerra, sino ser reconocido como Estado. Absorber 10 millones de personas que siguen en el territorio republicano, y sobre todo las grandes ciudades republicanas, y en las que no quieren entrar ni van a entrar a sangre y fuego, ¿no? Lo que hacen es prolongar la táctica de ocupación que han iniciado en Bilbao en la primavera del 37. Es una operación ordenada, una operación de infiltración, una operación ya muy de la Segunda Guerra Mundial. Y para eso necesitan aspectos de inteligencia dentro de las ciudades y colaboración de los militares profesionales republicanos en general. No se puede... Ese estamento es al que se dirigen, pero también porque ellos se dirigen a ellos, sobre todo en esta recta final, intentando también colaborar, ¿no? Y viendo que la guerra está perdida, y con una lectura también de que no han mandado prácticamente en toda la guerra. La campaña de Cataluña es importante porque se declara estado de guerra. Los republicanos, o la República, declara el estado de guerra el 23 de enero, si no recuerdo mal, o el 26, si alguno lo sabe, son 3 días. Y según la Constitución, la autoridad máxima a partir de ese momento es el ejército. Hasta ese momento, los militares republicanos no son la autoridad máxima en la guerra. Entonces, a partir de ahí se invierte toda la correlación de fuerzas, y lo que hace perfectamente claro es que el servicio de información, el servicio de inteligencia franquista, es absorber a sus homólogos republicanos. Claro. Los inutilizan al completo. Claro, que es clave, que es una de las cosas que me ha sorprendido bastante, que no tenía ni idea. Claro, Negrín, después de ese punto, queda bastante aislado y depende de las comunicaciones telegráficas, etcétera, que están todas interceptadas, ¿no?
Claro, ahí hay dos cosas fundamentales. La primera, cuando Rojo, Negrín no acepta la rendición de Rojo, por cuestiones políticas, por cuestiones... y tampoco autoriza su repliegue a Francia. Y en esa desavenencia cambia el escalafón. Y sin saberlo, ciertamente, asciende al escalafón que trabaja para Burgos. Eso es definitivo. O sea, eso yo creo que es algo bastante definitivo. Y en segundo lugar, cuando consigue un interlocutor para poner fin a la guerra con condiciones que se le ofrece el ministro de Exteriores Halifax tanto a Negrín como a Burgos a la vez, a la misma hora, su telegrama, su cifra, es intervenido constantemente por Burgos. O sea, pasan directamente, nunca llegan ni a Londres ni nunca llegan a... Que no es intervenido de que lo estén leyendo, sino que es que lo están parando directamente. Lo están parando y lo están desviando. Entonces, llegan directamente a Burgos y nunca llegan a Londres. Entonces, los británicos, si hay aquí alguien británico que no se ofenda, pero con cierta ironía, ¿no? Pues también le dicen, pues ha quedado sin el acuerdo no se puede firmar porque han contestado ustedes fuera de plazo. Y dice, joder, pero... Bueno, claro, eso es interesante porque también están jugando a eso, ¿no? Ya, claro. Y otro de los aspectos también, ahora que he sacado lo de los británicos, a mí me da la impresión de que Negrín no lee muy bien la situación internacional, impresión propia, en el sentido de que los británicos y por rebufo los franceses están ya más apostando por Franco que por la República, ¿no? De manera que... Sí, en esta etapa, noviembre, diciembre, todavía hay una posibilidad. A partir de Barcelona ya es bastante difícil todo, y luego sobre todo hay otros procesos de fondo. Igual que la guerra civil, nadie duda que empieza por una cuestión internacional. La guerra se hace guerra por una cuestión internacional, también acaba por una cuestión internacional, ¿no? Entonces ahí se está prefigurando lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, pero no es exactamente que la guerra vaya a estallar. O sea, tiene peor información, desde luego, que la que puede tener, por ejemplo, Azaña en Francia, o desde luego la que tiene el cuartel general de Burgos, porque ahí hay un proceso que lo intento contar muy rápidamente. Por un lado, realmente los que tienen interés en que la guerra termine cuanto antes son los británicos. Por eso hacen la oferta. Porque lo que temen y saben, ellos reconocen en secreto el 15 de febrero al gobierno de Burgos. Y el 16 es cuando lanzan el acuerdo. Y lo que temen y lo que saben es que España va a entrar en el tratado anticominter con Alemania, con Italia y con Japón. Y saben que lo van a firmar en secreto el 20 de febrero. Entonces, esa semana lo saben todos y se mueven todos. Y lo que no quieren precisamente es que España caiga dentro del eje o que les firmen la neutralidad, pero no lo pueden hacer. Entonces, Negrín no tiene esa información, o a día de hoy no sabemos que tenga esa información, o lo que plantea el gobierno no es precisamente eso, sino continuar en la zona central e intentar una mediación internacional. Pero no es precisamente lo que le están diciendo los británicos, y para nada los franceses, que están reconociendo a Burgos mucho antes, porque lo que quieren es devolver al 500.000 de españoles que ha cruzado la frontera. Claro. Y también está el papel de la Unión Soviética, que he visto que esta mañana ha habido polémica con porque asunto por un titular. A ver, pues los periodistas hacen su lectura y entonces el problema, el error de la República no es estar en manos de Stalin. Porque el titular, por si no lo habéis leído, es que el titular es que el gran error de la República fue haber confiado en la Unión Soviética. No, pero eso, vamos a ver, España, la República tiene relaciones el 1 de octubre con los soviéticos, y los soviéticos son los que todo el mundo sabe que vienen y salvan in extremis a la República, y tú lo sabes perfectamente, ¿no? En Madrid. Pero en noviembre del 38, o sea, que en historia todo es el tiempo, en noviembre del 38 los soviéticos están en otra cosa. El propio Stalin le mandan la última petición de armamento de Hidalgo de Cisneros y dice, esta petición ya no es importante, o sea, no es irrelevante, están dando el giro hacia las relaciones con los alemanes. Es que en enero se produce el giro de las relaciones germano-soviéticas, que es algo bastante contundente. Porque pensaba, el pacto es en agosto, ¿no? El pacto Molotov-Ribbentrop de no agresión, pero eso ya está en marcha. En enero ya se han reunido 2 veces. Y pasan del Mediterráneo. Esto se va a desplazar a otro escenario por completo, y hay que acabar la guerra de España.
Entonces, yo creo que eso lo tenemos que interiorizar, o por lo menos comprender lo que significa para los planes que tienen todos. Claro, claro. Y los hemos dejado antes un poco de lado, pero creo que también es un tema interesante, ¿no? Pasando de Negrín a la otra postura, por así decirlo, ¿no? Que son los militares que, volviendo a finales de enero, Negrín tiene una reunión con Miaja, etcétera, que le dan una situación, es un poco curioso, ¿no? El informe este que da Miaja, que es positivo, ¿no? Claro. Bueno, yo lo que he intentado es precisamente a través del cuartel general de las escuchas, trabajar la radio y trabajar todo lo que ellos captan. Entonces, hay determinados documentos que nosotros hemos manejado anteriormente que no conocíamos totalmente. Entonces, cuando los lees en su totalidad, pues son un poco más, dicen más cosas. Sí, ¿no? Suele pasar. Sí. Entonces, Negrín cruza el 9 de febrero a Francia y el 10 vuelve y come en Alicante con Miaja y con Matallana. Y le dice, bueno, en primer lugar le dice, ¿qué ha pasado ayer? Ayer es que el 9 de febrero los británicos han evacuado Menorca, han escoltado a los republicanos hasta Marsella. Eso significa que de facto han reconocido a Franco. Y Miaja, que le había enviado un extenso informe contrario al de Rojo, o sea, Negrín no, como se ha dicho siempre, no fue una cuestión personal con Rojo, eran amigos. O sea, no tiene nada que ver lo personal. Negrín se apoyó en un informe de Miaja, diciendo que la situación estaba bien y que incluso en Madrid, salvo en Madrid, pues, que había algún problema, pero que estaba todo bien y que el único problema era el plan P. Que el único problema era lo que planteaba Rojo. O sea, ahí sí que hay un problema con Rojo. Cuando Rojo sale de la ecuación en Francia y se vuelven a ver en Alicante, comiendo en el frente del Peñón de Ifach, le dice, la guerra está perdida. 2 días antes le ha hecho un informe de Copón diciendo que no. Y Matallana... A mí me llama mucho esa contradicción, ¿no? Cuando Rojo sale a Francia y ellos ocupan el escalafón militar, es cuando dicen que la guerra está perdida. Y ahí Negrín dice, yo voy a Madrid y traslado la sede del gobierno. Y Miaja dice, usted haga lo que tenga que hacer, la guerra está perdida. Y Matallana se viene a Madrid y entrega los planos de la defensa de Madrid. Cada uno hace, digamos, su parte, pero yo creo que es un momento, hay muchos momentos fundamentales del final de la guerra, ¿no? Y que yo me los imagino ahí comiendo y tal, y luego cada uno se coge una dirección. Tengo una indigestión. Esas 3 direcciones son los 3 caminos del final de la guerra, ¿no? Claro. Entonces, Negrín no solo no tiene información diplomática, porque no tiene ya cobertura diplomática, no tiene servicio de información y no tiene apoyo político. Claro. Está aislado, pero casi físicamente, en Monóvar, ¿no? La posición Juste es, ¿verdad? Juste va pasando, ¿no? También de va pasando. Otro... Porque claro, los militares también, hemos dicho, ¿no? Es el momento en el que Matallana, Miaja pasan a ocupar las principales posiciones, porque Rojo es destituido y básicamente ocupan ese hueco, ¿no? Todo el escalafón. Miaja, Matallana, Muedra, Garijo y Casado. Y Casado, que ya están trabajando con la quinta columna, ¿no? Con el SIM. Ahí hay un tema militar que es muy interesante, lo que ellos llaman el servicio. Entonces, ellos trabajan para el servicio, que es un servicio de información, pero también es la segunda sección de información del cuartel general. Claro. Ellos son jefes de la segunda sección y todos son coroneles de Estado Mayor. Segunda sección, que siempre es la de información. Sí, segunda sección de información. Han hecho la carrera militar juntos. Claro. Casi todos son los jefes de información. De ahí, de los 4 que hay, 3 son de caballería. Han hecho servicios especiales en Marruecos y han hecho escuela de guerra en París. O sea, tienen una carrera no solo humanamente, sino profesionalmente muy, muy parecida y una visión de la guerra muy parecida. Claro. Entonces eso... tos militar que... Sí, son coroneles. Que es muy importante en la guerra en muchos aspectos, en la guerra civil. No solemos pensar mucho en ello, ¿no? Es como algo que a veces nos cuesta, a mí al menos me pasa como que cuesta un poco penetrar en esa mentalidad, pero ellos en muchas de las cosas, ¿no? Se puede, al menos es un factor importante, ¿no? Esta identidad, por así decirlo, de yo soy militar. Es un factor fundamental que al final de la guerra pesa muchísimo porque el ejército profesional
es cuando puede tomar las riendas. Y es cuando ellos tienen además el espíritu corporativo. Cuando se reúnen y les dicen, les dice el propio Hungría, vosotros les habéis dado consistencia. Sin vosotros se ha alargado la guerra por vosotros. Claro. Y le dicen, es que no nos obedecen. O sea, hay una reunión ahí brutal en la que se ve. Entonces, claro, ahí empieza un poco lo complicado porque eso es lo que hay que comprender. A través de esa mentalidad corporativa empiezan a trabajar para finalizar la guerra a través de una operación de inteligencia y de una entrega logística del territorio, de los combatientes y de las unidades. Es su mentalidad, es su profesión. No es, podéis verlo como queráis, o se puede ver como, pero para ellos es una entrega ordenada. Claro, que tiene que ver con las evacuaciones en cierto sentido, ¿no? Quieren hacer, al menos en cierto punto, si no me equivoco, el plan es hacer una entrega, o sea, geográficamente escalonada para poder ir manteniendo esa cadena de mando y que la gente también, ¿no? El que está en ese momento en primera línea, que se pueda alargar, sí, pero que no por eso colapse toda la zona central republicana. Claro, eso es un poco lo que plantea el ejército del centro, lo que plantea Casado. Pero Casado no es tan importante el golpe bajo mi punto de vista, sino que mucho antes, a lo largo de febrero, se ha reunido hasta 4 o 5 veces, claro, con el Servicio de Información franquista dentro de Madrid y planifican cuál es la mejor opción, y para los franquistas la mejor opción es hacer coincidir la ocupación con la rendición. Nada el plan de Casado no, porque es un plan que llevaría al menos 3 meses. Y claro, entonces le ven un poco que Casado lo que quiere es prolongar la situación y no lo autoriza. Claro, porque llevan, por ir un poco para atrás, o sea, los jefes militares en Madrid están en contacto con lo que llaman, ¿no?, el Consejo Asesor, sí, que es básicamente, ¿no?, la quinta columna en Madrid. Pero es lo, sí, mismo que el SIPM, va cada uno por su lado, que es una cuestión... A ver, es un poco sopa de siglas sí, o la vida de Brian. Yo ahí también es un tema historiográfico, pero yo creo que a esta altura no hay quinta columna. Lo que hay es un servicio de información militar centralizado y ha absorbido todas las quintas columnas y las ha militarizado. Claro, porque han hecho la unificación del partido, sí, todo esto. Entonces tienen el nudo de comunicaciones en Torre Esteban Ambrán, que es el primer pueblo de Toledo donde hay comunicación por radio con Madrid. Y a partir de ahí, el coronel Bonel es el que transmite todo a Burgos lo que está pasando en Madrid. Lo que tienen dentro de Madrid es lo que ellos llaman el servicio exterior. Este servicio exterior es el que visita a Casado, que son militares republicanos que trabajan para Burgos. Claro. Están ahí desde diciembre del 36. Ya. Ojo, diciembre del 36. Sí. Y Bonel está ahí desde diciembre del 36, mandando telegramas, claro, teniendo... Bonel está en Madrid. No, Bonel está en Torre Esteban Ambrán, pero todos los ingenieros militares, sí, todos los médicos militares, claro, todo el cuerpo militar que luego trabaja en esta recta final y se hace visible en esta recta final, está ya ahí, en el primer cuerpo de ejército, del primer cuerpo de ejército del centro, que está desplegado ahí. Entonces, claro, eso no es tan importante como a partir de la segunda mitad del 37, que desde Burgos sí que potencian dos cosas. El servicio de información moderno de Hungría, que ya utiliza valija, cifrado, todo esto, y se unifica con la segunda sección del cuartel general, con el coronel Gonzalo. Estos sí son los que ya deciden cómo hacer el final de la guerra, que es ya no segunda sección, sino tercera operaciones. Claro. Y son las que hacen las instrucciones del final de la guerra. Y estas se la dan a todo el Estado Mayor republicano. Claro. Bueno, que te estoy contando un... No. A ver, y luego hay una cosa tan importante que no es solo espionaje, claro, Primera Guerra Mundial, sino que hay analistas. Esas 4 entrevistas con Casado las mandan a Burgos y los analistas de Burgos hacen sus apreciaciones y hacen un análisis que hoy llamaríamos geopolítico, como se diga, ¿no? Un analista de inteligencia profesional. Sí, un analista. Un analista de inteligencia. Que no había antes, simplemente. Claro, ¿no? Entonces ya eso ya está muy hacia la Segunda Guerra Mundial, claro, y lo vemos, por ejemplo, en la planificación de Barbarroja o la ocupación de la Francia. Entonces, claro, ahí hay un desarrollo militar y tecnológico también, y juegan precisamente, o comprenden precisamente el final de la población civil, ¿no? El hartazgo, la guerra psicológica, el hambre, la proyección de todo eso, y justo en ese momento absolutamente de mayor
separación, ¿no? de 500 calorías diarias, precisamente ahí es cuando lanzan la promesa del perdón, la colaboración y la rendición. La promesa y las operaciones que están llevando ahí a cabo, porque tienen, aparte de lo de los bombardeos de pan, etcétera, todo el control que tienen sobre toda la logística republicana, que es una cosa también impresionante, ¿no? Sí, no te he contestado. El Consejo Asesor dentro de este estaría el Servicio Exterior, y luego hay un aspecto fundamental, la Nochebuena del 38, volviendo para atrás, todo empieza la Nochebuena del 38. Intento de armisticio en el Vaticano, ofensiva de Cataluña, y el propio Franco ordena la unificación del Partido Único en Madrid. No se ha hecho en Madrid y se va a hacer por dos cosas fundamentalmente, que es iniciar una negociación con los republicanos, servir de pantalla política con los republicanos y no tener ninguna disidencia, no tener nada de la CEDA, ni monárquicos, ni nada de esto. Y se hace en la Embajada Británica en Madrid. O sea, que es bastante claro, ¿no? Y esta gente, que es Acción Católica quien la lleva y consigue la fusión de Falange, son abogados, es el presidente del Colegio de Notarios, son los que controlan la logística de Madrid, la luz, el metro, el abastecimiento. Directamente es el presidente de la empresa que lleva la luz, que lleva los trenes, que lleva tal. Todos. Esos han estado en Madrid de toda la guerra, tienen algo. El propio Taboada, el de Acción Católica, tiene cobertura diplomática, y los ha unificado, a la vez que el Servicio Exterior está hablando con Casado, ellos empiezan a hablar con Besteiro y con Mera. Claro. Tienen un agente de Mera, que es un comandante del Comité de Defensa de CNT, que es también el que empieza a trabajar y a hablar con ellos sobre la entrega logística en la que los sindicatos UGT y CNT tienen que jugar un papel fundamental para mantener la ciudad intacta. Entonces, eso lo empiezan también a mover y a acordar en la Nochebuena del 38. Entonces, muy anterior al golpe de Casado, es mucho más planificado, tiene una cobertura política porque ellos negocian con el Partido Único. Esta gente piensa que está hablando con el Partido Único y no son contactos personales o menores. Entonces, lo que les plantean, lo que les deslizan, las instrucciones para la rendición que llegan de Burgos el 6 de febrero, pues les prometen una amnistía, ni más ni menos. Claro, que es uno de los temas, porque está, ¿no?, esta cuestión que a veces se escucha de si les engañaron a los casadistas, por así decirlo, ¿no? Porque la impresión es que lo que les va diciendo, porque los contactos físicos realmente hasta que no van a Gamonal y todo eso son con Taboada y esta gente del Consejo Asesor, si no me equivoco. Y les están dando la impresión de que los militares republicanos están negociando, ¿no? Están negociando como de igual a igual. Sí, sí. Por eso te decía esto de si realmente hay dos estrategias, uno el Consejo Asesor que está gestionando, por decirlo de alguna manera, ¿no?, una negociación, y luego el SIPM en realidad no quiere nada, o es una treta. Bueno, ellos, claro, la inteligencia franquista los pone de pantalla para acordar esa gestión. Ellos son los que le entregan la logística de la ocupación de Madrid a través de los sótanos del Ministerio de Hacienda, y acuerdan abreviar la guerra. Eso es muy interesante también. Pero quien controla el proceso, evidentemente, es el Servicio de Información y Policía Militar franquista, que corta la comunicación cuando tiene lo que quiere. Y eso es muy interesante, porque en el momento en que tienen lo que quieren y tienen sobre todo el reconocimiento diplomático de Francia y Gran Bretaña, el 27 de febrero, se produce una cascada de gente que quiere ir a Burgos a firmar la paz. Primero Besteiro le dice, no, usted no, que es un político y no queremos nada político. Después el propio Matallana y el propio Casado piden ir a Burgos a firmar la rendición y le dicen, no, ustedes no, que tienen mucha graduación. Con cualquier militar de Estado Mayor valdría. Claro, ¿quiénes van a negociar? Los jefes de información de Estado Mayor, sus homólogos, y ya trabajan para ellos mismos. Sí, y hay una reunión jerárquica porque son el mismo servicio. O sea, están gestionando el asunto, no están negociando nada en ese sentido, ¿no? No, lo que es
No. Están acordando temas tácticos, logísticos, sí. ¿No? Sí. Más el cómo que no los detallitos. No. Sí, eso es muy interesante y también muy trágico, ¿no? Porque, fíjate, lo reconocen el 27 y la guerra acaba el 31, sobre todo porque lo que está en juego es el reconocimiento, entrar en el tratado anticominter con los alemanes, y se hace público el 31 de enero, del 31 de marzo, perdón, que es cuando se firma el Tratado de Cooperación Hispano-Alemán. O sea, la guerra acaba cuando los alemanes quieren. Ese es el día que hacen público. Y una semana antes, el 23, los jefes de información republicanos vuelan a Gamonal. Y ahí tienen una reunión, esta reunión, ¿no? en la que inicialmente se confiesan, intentan ser compañeros y tal, pero los otros le dicen, bueno, vosotros habéis hecho la guerra con estos, sí. Ahora no vamos a ser camaradas. Claro. Pero bueno, ahí los militares republicanos dicen, venimos, lo primero que les dicen, que a mí me impresionó, venimos en nombre de un ejército vencido. O sea, que no vienen a pelear nada, ni a nada. Y lo que venimos es a aclarar una serie de cuestiones en función de las instrucciones de rendición que nos habéis mandado. O sea, todo viene... Las del 6 de febrero. De las instrucciones del 6 de febrero. Y dicen, necesitamos que pongáis por escrito dos cosas. Que los militares profesionales no hemos tenido culpa en todo esto y por lo tanto que... Claro. Saquéis una amnistía para nosotros, en primer lugar, es lo que negocian. Y en segundo lugar, que aquellos que han tenido las manos manchadas de sangre, ¿no? que tienen que puntualizarlo en ese tratado. En concreto, en las acciones donde ellos fueron arrastrados por los civiles, y dicen el santuario de la Virgen de la Cabeza, o el Alcázar, o algunas cosas en Madrid, ellos, digamos que la culpa es de los civiles. Y en segundo lugar, que garanticen la evacuación. Eso es lo que están negociando por completo. Claro, ahí queda, a veces como queda un poco la duda, es la evacuación para ellos mismos, para la oficialidad del alto mando o para todo el mundo, o para todos los comprometidos. La evacuación para 10.000 personas. Para 10.000 personas, que claro, dentro de un ejército republicano que tiene, pues que tendría en ese momento más de 1 millón de personas. Sí, medio millón armado y más en toda la reserva. Claro. Sí, eso es así, lo dicen muy claro y la primera vez le dicen, bueno, aquí lo que hay y les dan de comer, que eso es interesante el primer día, aunque no comen juntos. Los franquistas, Hungría y Gonzalo se van al cuartel general y les dan de comer a estos por separado y a la vuelta les dan las instrucciones, ya las de entrega. Claro. Y les dicen, miradlas a ver, esto es lo que hay, aquí no negociamos nada, o sea, lo que hacemos actos de entrega de lo que hay, y acusáis recibo. O sea, eso es lo que es la negociación del fin de la guerra. Lo leen y le dicen, hombre, lo único que vemos complicado es que la aviación se pueda entregar en 2 días. O sea, ellos ya reconocen que lo pueden cumplir todo ese plan, que es muy contrario al de Casado, de entrega por unidades, sino que lo que van a hacer precisamente es ser absorbidos, desarmarse por una serie de medidas sonoras y visibles y de ahí ir a los campos de concentración. O sea, eso está planificado desde noviembre, diciembre del 38. Y eso es muy interesante. Entonces ellos vuelven el 23 por la noche a Barajas, van a hablar con el Frente Popular, con el Consejo de Defensa, y les dicen no hay evacuación. Y ahí es cuando ya se desmoronan por completo porque lo cuentan por la radio. Claro. Y al día 25 ya vuelven, se reúnen de nuevo y les vuelven a decir que necesitan una serie de aclaraciones, les vuelven otra vez con la retahíla y interrumpen la reunión. Porque y le dicen, simplemente están intentando ganar tiempo, ¿no? Sí, interrumpen la reunión enseguida, llama el jefe del cuartel general, el general, y le dice, corta la reunión porque no hay nada que hacer. Dice, y además las instrucciones para la rendición en el acta tienen que aparecer como concesiones del generalísimo. Y le cambian todo el tema jurídico. No hay nada jurídico, son unas concesiones y estáis vencidos. Sois un gobierno... Sí, no son garantías ya. No son, lo que eran garantías quedan en papel mojado. Y luego haremos lo que nos dé. Y vosotros además, y hay una frase ahí brutal que queda en el acta, nosotros somos el único gobierno reconocido y legítimo. Y vosotros sois una banda armada. Claro.
y les está diciendo lo que va a pasar, ¿no? Que vais a ser juzgados en rebeldía por banda armada. Y lo que podéis sacar de aquí son las concesiones. Y ya no les dieron de comer ni nada y Ya. mandaron de vuelta para Madrid. Les dice, es que hace mal tiempo y os tenéis que Claro. marchar y tal. Y Les regalaron un cordero. Bueno, eso es Eso lo cuenta Pombo. Sí. Le dio tanta pena como estaban los republicanos que un cordero que tenían allí en Gamonal. Estos del avión se fueron sin comer, eso por lo menos se le da. Se llevaron el cordero. Sí. Entonces, bueno, es muy interesante Sí. porque, claro, esa es la versión que va a quedar. Claro. Entonces, hemos conocido desde la Fundación Franco, no sé qué, las concesiones del Generalísimo como respuesta a la petición de Casado. Ese es el fin de la guerra que se ha contado siempre como una victoria épica y no sé qué. Pero hay todo un trayecto y un proceso anterior bastante interesante. Entonces, claro que fueron engañados, pero primero fueron vencidos y absorbidos. Claro. Es un tema porque también hablando de las concesiones, ya cuando son concesiones como tal, son radiadas en la Sí. radio republicana, pero omiten una cosa, Sí. que es la cláusula que viene en las concesiones, que es la de la redención de las penas por el trabajo. ¿Por qué crees que omiten eso? Cuando anuncian en la radio que dicen que han sido los franquistas los que han roto la negociación y entonces narran por radio el contenido de los acuerdos y omiten varias cosas. Una de ellas es el de la redención de penas por el trabajo para los republicanos y sus familias, para los combatientes y sus familias. Y también dicen que omiten que la evacuación está prohibida. Y eso, claro, eso genera un colapso. Entonces yo creo que ellos intentan controlar la situación o también venden, al igual que Negrín creía que y era cierto, ¿no? que podían negociar mientras mantuvieran las armas o tuvieran una baza para negociar. Para los republicanos era el control de la población y el orden público era una baza. Lo que garantizaban ellos era el control de la población. Y lo pierden. A partir de ahí yo me imagino, y hay muchos testimonios de gente que a partir del 27, 28, todo eso se viene abajo, ¿no? Sí, y sí, acaba en un campo de concentración. Totalmente. Muchos con el periódico del día anterior diciendo dónde estaban las garantías. Es el día 25 que el Estado Mayor republicano da una orden o da la posibilidad de la evacuación de cierta gente, que yo lo he visto en la documentación de alguna de las brigadas. Nos dicen, si queréis salir ahora, hacedlo ahora. O sea, ven el fin ya... Sí, antes, incluso cuando, después de los combates en Madrid, ¿no? Entre los casadistas y los no casadistas, o los que no solo son los comunistas, ¿no? Hay más gente. Sí. Ellos reconocen o se suman a ello el 12 de marzo y toda esta gente se le garantiza la evacuación, porque está muy significada. Pero luego lo que se negocia es una cantidad mucho menor. Porque a la vez que no se supone están garantizando a la gente comprometida que pueda salir, pero mucha de esa gente, después de los combates del golpe de Casado y todo eso, está en la cárcel. Sí. Que no hay cierta contradicción en ese sentido, podría decirse. Eso lo dicen los franceses, por ejemplo, que también no les falta sentido del humor un poco negro, ¿no? Dice, bueno, ahora se da el fenómeno contrario y salen de la cárcel los derechistas y entran los comunistas. Y claro, eso no solo se lo entregan luego a los franquistas, sino que también muchos son ejecutados. Ascanio. Hay un proceso ahí de transferencia del Estado, de lo que queda del Estado republicano al franquista, la vuelta del Banco de España, la logística, los funcionarios, digamos, esenciales, todo eso lo pactan, el control del dinero republicano en el extranjero, y también, ya se me ha olvidado lo que estábamos... el tema de las evacuaciones y la gente que estaba... Claro, y ahí es donde el propio Casado, que dirige la cartera de guerra, pero hay mucha más gente, ¿no? El propio Besteiro, consejero de presidencia, hacen dos cosas. Una amnistía para los derechistas, y creen que va a ser correspondida, y eliminan todo el aspecto revolucionario del ejército republicano. La Estrella Roja, todo esto... y hasta el punto, y ese es el final de la operación, que su servicio de información se pasa a llamar como el franquista.
Claro, el SIM pasa a ser ese es el momento fundamental. Pero entre medias también ellos ajustan cuentas entre sus propios problemas, ejecutan a gente. Sí, sí. Y hasta la Cruz Roja tiene que pedir que eso pare un poco, ¿no? O sea, ese final de la guerra viene marcado por un enfrentamiento interno ultra duro en el mundo republicano, yo creo que sobre todo entre profesionales y no profesionales. Ya. Y ya casi por ir un poco sí, cerrando, tengo sensación de castigaros siempre, hablando mucho. No, si esto sarna con gusto, no quita. El final, ¿no? Porque yo, por ejemplo, de ver la documentación de las unidades, de las brigadas mixtas y tal, si lees eso, la impresión es que va todo normal, de repente la gente se entera que el 27 de marzo ha empezado la ofensiva final por Toledo y por otros lugares, y de repente la cosa colapsa. Por la tarde del día 27, la ciudad universitaria, poco a poco, en todos los frentes de Madrid, hasta la sierra, hasta Toledo y todo, empiezan a salir las banderas blancas de las trincheras, la gente sale, está súper feliz, el final de la guerra ha llegado, y luego al día siguiente los meten en los campos de concentración. Da casi la impresión, sin saber un poco todo esto, de que es como algo casi espontáneo, pero no sé qué... No, lo tienen súper medido al milímetro. El 25 tienen que entregar la aviación y el 26 todas las unidades. Entonces tienen las señales. El 26, lo que tiene que hacer lo tiene todo el Estado Mayor Republicano, de Levante, Sur y Centro. Y en Madrid tienen sus propias instrucciones particulares de entrega. Y las cumplen perfectamente. Las salvas, claro, las banderas blancas, hasta los propios generales franquistas no saben lo que hacer. Hay un telegrama en Castellón y el propio Franco los corrige. Dice, no, ellos no tienen que ir a vosotros, o sea, los tenéis que acercaros. O sea, es un poco increíble porque, claro, supongo que no es él dándole al telegrama, pero sí que dice, su excelencia está, o sea, estaban muy atentos porque quieren que eso termine de esa manera determinada. Y el 27... por la mañana Madrid, por la tarde tratado anticominter en Burgos. Ese es el fundamental, el de los alemanes. Ese es el fundamental. Sí, que es todo... Sí. O sea, cuando viene... No sé qué te dejo hacer ahora. Prioriza tus preguntas, pero por hablar del caso madrileño, cuando viene el coronel Prada, que cruza las líneas, es algo que está ya todo perfectamente medido. Está todo planeado, no es un resultado de, ostras, que se me ha rendido la gente. No, Prada hace las instrucciones particulares de entrada a Madrid sobre las generales que le han dado del 26 para el 27. Cuando él va a entregar la plaza a Losas, en esa comitiva hay 3 agentes del SIM franquista. Por si algo sale mal. O sea, no dejan nada al azar, nada es casual. Claro. Otra cosa es que la gente no se entera. La gente de a pie no se entera de nada y dicen, no va a pasar nada, estados tranquilos, no va a pasar nada. Esa impresión de a veces cuando lee los testimonios así de estaba todo normal y de repente un día decía uno, el tinglao se desmoronó y nos fuimos todos. Sí, pero no fue... O sea, yo la idea esa de colapso, que se ha trabajado a veces, yo no la veo. Yo veo una absorción, es una operación de absorción absolutamente planificada. En el sentido de la percepción que tiene con perdón, el pringao que está en la trinchera. Sí, pero tú lo sabes. Hasta el último día están contando lo que pasa, los tiros de no sé qué. Sí, el último parte en Madrid, en la ciudad universitaria, es a las 5:40 de la tarde. Claro, pero hay un momento en que ya son las señales de aviso. Y a partir de ahí se entrega. Ya. Y luego hay una cosa muy interesante, yo lo he visto en Madrid, no sé si en Valencia, pero yo creo que es en todas partes, que son las comisarías de distrito, que es ya el SIM es la DGS también. O sea, que Hungría es jefe de la policía y del ejército, es el modelo alemán, ¿no? de control, de estructura orgánica de la policía militar. Y ellos por distrito van desarmando a las unidades, las van clasificando y de ahí van a ir luego ya ya van a campos de concentración directamente. O sea, la idea es desarmar y sacar a toda esa masa del ejército del centro cuanto antes. O sea, esa operación la tienen muy clara. Pero lo más importante para ellos es coger la aviación intacta, la capital sin destruir y toda la logística y sobre todo el Banco de España que lo han traído antes. O sea, que, bueno, hay cosas políticas, hay cosas militares y la gente se entera muy al final, la verdad que muy al final.
Pues, bueno, yo puedo hacer más preguntas, pero yo creo que va siendo, ¿no? Que ya hemos estado casi una hora aquí charlando. No sé por dónde anda el micro. Ah, es este el micro, así que te lo paso a ti, Miguel Ángel. Si hay alguna pregunta, ya sé que tú tienes preguntas. Si hacemos así un poco en general, un poco por calcular la cantidad de preguntas que nos pueden venir, veo 2, 3. Tú seguro que tienes alguna también. No te animas. Vale, pues sale el micrófono para allá. Intentemos ser un pelín breves para dar tiempo a todo el mundo, que luego nos echan El libro me ha parecido muy bueno. Muchas gracias. Pero... Las notas de las biografías, magnífico. Aunque echo de menos uno del que ahora vamos a hablar, que es el General Espinosa de los Monteros, que lo citas 2 veces en el libro. Y luego, yo recuerdo una visita magnífica que recomiendo a Jefrema, del Cine Europa, que tú, Guzmán, lo dirigiste, y la verdad es que lo pasamos muy bien, disfrutamos mucho y aprendimos mucho. O sea que esa visita la tienes que hacer para Jefrema. Vale. Me ha parecido escuchar que se hablaba de que en la rendición de Santa María de la Cabeza había habido alguna matanza. Yo tengo entendido que no. O sea, yo he trabajado mucho ese tema porque conozco bastante a la hija de Carlos Raya. ¿En Jaén? Sí. Bueno, claro, ellos... Un respeto extraordinario de los vencidos. Tanto es así que el capitán Cortés, cuando es atendido por el médico, que luego muere por sus graves heridas, dice: ahora sé que me he equivocado de bando. Y luego, en el tema de la negociación de Gamonal, yo soy muy amigo de Fernando Llorente, comemos muchos sábados en una comida de historiadores, y él interrogó mucho al jefe de Gamonal, que era Pombo, el famoso aviador del vuelo Brasil y México. Y dice que, claro, les causó una sensación los republicanos muertos de hambre, destruidos, y que le regaló un cordero. Y que luego es verdad, como tú has dicho, la cosa acaba un poco abruptamente, pero él se preocupó, Pombo, de que llevaran el cordero. Y entonces ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué el general Espinosa de los Monteros odiaba tanto a los anarquistas? No sé si los odiaba, seguro. Pues te lo voy a explicar. Porque era el duque consorte de Dato. Era el duque consorte de Dato. Y no perdonó que la República, Nicolau y Mateo, sus asesinos, los dejaran en libertad. Vale. Y eso explica, que yo le contaron a alguna conferencia de Jefrema, la matanza de las 13 Rosas, que los antiguos fueron Saliquet, el jefe del ejército de ocupación, por lo tanto el gobernador militar, vamos, el general de la región, y el gobernador militar de Madrid, que ¿quién fue? Espinosa de los Monteros. Por cierto, hablaba muy bien alemán, y fue intérprete, porque nació en Viena, de una famosa charla del general Franco con un tal Adolfo Giles. Sí. De manera que el libro me parece magnífico, y hago esta puntualización de Espinosa, que lo metas en una futura biografía. Vale, una cosa, es muy, muy interesante porque todo esto del aparato que tienen el Servicio de Información franquista en Francia y en Inglaterra, de desviar toda la información republicana, la hace el Duque de Alba, Quiñones de León y él. O sea, Jordana es un personaje muy interesante y muy importante, y Espinosa de los Monteros también. No solo dirigió la carga de caballería, sino que espió a los republicanos con bastante importancia. El que está de embajador en Londres es López Oliván. En principio, una persona de toda la confianza para la República. Pero es asesinado en la cárcel Modelo, con Mercader Salvez, cuando intenta que no maten a los republicanos, el general Capaz, que es su cuñado. Esto hace reaccionar de forma violenta. Y claro, se produce un vacío de poder terrible, porque Azcárate te llega tarde. Tú cuentas que alguna de las cosas, muy bien lo cuentas, de Negrín a Azcárate tardan 12 días. 12 días, sí. Pero es que esto es muy importante, porque López de Oliván, yo ahora estoy fascinado por un personaje increíble, que es Ricardo Ruiz Orsatti, el masón y republicano al que Franco nombra administrador español cuando ocupan Tánger, lo cual quiere decir que es de su máximo confianza. Pero es que lo interesantísimo es que Ruiz Orsatti es el jefe de los servicios de espionaje, el artífice del desembarco de Lucima. ¿Y su segundo quién es? López de Oliván. Y termino con un detalle muy curioso. Winston Churchill admiraba con todas sus fuerzas al mejor jugador del mundo de polo, porque él, como oficial de caballería, movió a Ramón Santiago para jugar en el campo ese fútbol que hay junto a la estación de Casa de Campo, un partido de polo, donde el rey protege y demás.
con el mejor jugador, que era el duque Peñaranda, hermano del duque, que además era primo de él y de los reyes de Inglaterra, Sí. que es asesinado por Argüelles. Ese asesinato de Peñaranda es decisivo para la mala suerte de la República. Y es una cosa que mucha gente ni escribe ni sabe. Empezando por mi amigo Ángel Viñas, que es muy aficionado a estas cosas. Pero ya quisiera saber lo que tú sabes. Vale, vale. No. Muchas gracias. Vale, por ahí. Buenas tardes, bueno, muchas gracias No. por la exposición. Yo, efectivamente, lo que veo que el libro profundiza en No una sé cosa. si se oye muy bien. ¿Se oye bien? No, no. Ha subido. Tiene que salir una luz verde. La pestaña. No hay luz verde. No hay luz verde, no hay luz. Se me acaba la pila. Se me acaba la pila. No, bueno, pues igual sí que se acaba la pila. Creo que sí. Coge este, ¿no? A ver si... Ya. Yo te oigo bien. Venga, Si no, repetimos la pregunta con el micro. infinito más. Que efectivamente confirma lo que siempre se había comentado de los contactos y de la infiltración de los servicios secretos de Franco sobre militares republicanos a los que desde el principio, pues por insinuaciones más directas, fue pues, guiando para el resultado final. Mi duda es la siguiente. Cuando se vio viendo el desarrollo de la guerra civil, las sucesivas derrotas que se iban produciendo, se produce la batalla del Ebro, que como sabes algunos plantean como el último intento para alargar la vida de la República y conectar con lo que todo el mundo esperaba, que era el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Yo he leído que algunos militares, algunos políticos planteaban otra opción más lógica, que era evitar precisamente un gran enfrentamiento, porque ya sabes que la batalla del Ebro se define como la mayor batalla del siglo XX en medios, en personas, en recursos, es decir, una barbaridad de la cantidad de miles de soldados que combatieron, de aviones, de tanques, y que eso supuso un desgaste contradictoriamente más rápido, es decir, aceleró la caída de la República. Cuando el planteamiento tenía que haber sido una guerra de guerrillas, pues como habían hecho los españoles con Napoleón, como hicieron los vietnamitas con Estados Unidos. Vietnam solo plantea una batalla a enfrentar, que es la del 68, para demostrar que existe, pero todo el resto de la guerra es una guerra de guerrillas. Entonces, ¿cómo es posible que el país que encima crea la palabra guerrilla, que es una palabra de origen español, que la ha utilizado a lo largo de la historia, no utilizase aquella posibilidad de la guerra de guerrillas en planteamientos puntuales y se lanzase al... No sé si hubo debates, los militares franquistas intentaron evitar esa opción porque me imagino que la tenían en cuenta y no les gustaría, favorecieron un enfrentamiento frontal que les beneficiaba, como se demostró. ¿Qué nos puedes decir de eso? Pues nada, gracias en primer lugar. Este Servicio de Información y Policía Militar tiene unos grupos que se llama C, que son destinados directamente a la contrainsurgencia, y acaba con todos los... deja sin existir o sin posibilidad de operar, sobre todo en el frente de Madrid, a esos grupos que hacen sabotajes, que entran detrás, en lo que es intentar hacerle detrás de sus líneas, pues perturbar, ¿no? Esos grupos C están operativos desde el 37 y la verdad que los dejan bastante cao. Lo dice el propio jefe de información republicano. Conocen nuestra modus operandi y además tienen aterrorizada a la población. O sea, nuestra base social, claro, eso lo tienen muy estudiado desde el momento que fracasan en el ataque frontal a Madrid, no tienen información de la gran ciudad y se dedican muy claramente a aislar al enemigo de su base social. La creación, el cambio de estrategia del 6 de diciembre de 1936 de creación de cuerpos de policía secreta en el primer cuerpo de ejército de Madrid, que es el origen de esto, precisamente es eso, conocer a la gente. Igual que nosotros metemos al enemigo, nos meten ellos a nosotros. Y al principio han perdido la guerra por eso, pero al final de la guerra tienen un conocimiento milimétrico de cada persona y de cada metro. Pero es que eso es el archivo de Salamanca, 4 millones de fichas. Terminan de clasificar la documentación republicana que cogen en el cuartel en el puerto de Alicante, perdón, en el año 42. O sea, es de una sistematicidad impresionante. Y todo eso se desliga luego con responsabilidades políticas, antecedentes penales, va luego a la dictadura, que es otra
otro periodo, ¿no? Y luego, en relación al Ebro, el propio agregado militar norteamericano lo dice, mientras sigan haciendo ofensivas convencionales frontales, van a perder la guerra. O sea, ahora, el propio Rojo también lo dice, que ellos, la ofensiva del Ebro es una batalla para ganar tiempo. Es una batalla para ganar tiempo y para situar de nuevo la guerra española en el foco europeo, en el momento en que existe la tensión en Europa por los Sudetes, ¿no? Y cuando finalmente los británicos y los franceses asumen que Alemania se quede con los Sudetes, que da igual el Tratado de Versalles, que lo importante era la no intervención. Y lo dice el propio Rojo, que no es ningún pringao, es el jefe del ejército republicano, ¿no? Dice, si la paz, en Múnich se reúnen y están de acuerdo en reconocer el tratado alemán, esto equivale inmediatamente a la derrota de la República. Y a partir de ahí empieza viaja a Madrid y a Valencia para decirle a Miaja y a Matallana que activen el plan P, que es, en primer lugar, hacerle 2 frentes secundarios a los franquistas en el sur, desde Cartagena a Granada, la operación de tomar Motril, y luego, por otro lado, que es más conocido, hacerles un roto desde Extremadura hasta Portugal, para además así tener otra frontera que no sea solo la catalana. Bueno, el plan P es postergado, nunca se aprueba, se aprueba in extremis después de la... Y justo cuando cae Barcelona, el ejército del centro se da la vuelta. Entonces, es un problema orgánico, por así decirlo, y no consiguen tener nada detrás nunca, ni hacer nada alternativo. No solo una cuestión, ni es culpa de nadie, por así decirlo. Son, digamos, por un lado, la función política, la función militar, la propia división de los republicanos en grupo de ejércitos. Yo creo que también no hace que sean más insolidarios, pero sí que cada uno tiene una autonomía importante, ¿no? Y el propio Miaja dice que pasa, que no obedece a... Con Miaja se ve desde la batalla de Madrid, prácticamente. Miaja, claro, pasa a ser el subordinado de Rojo y no le obedece. Y Casado, pues también le dice que, oye, él le pidió aumentar las raciones y más ayuda justo al subir el 8 de mayo, el mayo del 38, se lo denegó y tampoco le iba a ayudar. O sea, hay muchos factores ahí. Yo creo que quizá el principal sea esa dimensión internacional, que es muy importante. Y a partir de ahí se quedan agotados, ¿no? Dejan todo el material moderno pesado, y el propio Franco lo dice, es la oportunidad de destruirlos. O sea, prolongan la batalla del Ebro, que dura 100 días, la prolongan muy claramente, y después la ofensiva de Aragón. Incluso la cuentan, ¿no? Que la batalla del Ebro fue la preparación artillera de 3 meses que abrió el camino a Cataluña, ¿no? Sí. Yo creo que, si me permite rápidamente, para no estar yo hablando, que tienes que estar tú, hoy te toca a ti, lo de la guerrilla, tú imagínate que eres modesto, tienes en tu poder el ejército del Ebro, que es aunque hayas sufrido bastante en el Ebro todavía, es una fuerza poderosísima. Tienes allí toda la aviación, todo. Decir, oye, pues vamos a echar esto al mar y nos vamos al monte. Yo en ese sentido no veo en qué punto podrían haber hecho una transición de la lucha convencional a la lucha guerrillera. También hay que tener cuidado con comparar con Vietnam, con China, que son países más grandes, con una geografía bastante distinta, la selva influye mucho. Yo personalmente la verdad es que no lo veo mucho. Sí, pero no es lo mismo la guerra de 1809 que en 1939. Hay cosas... Es un tema a estudiar, ¿eh? Todavía yo creo que se puede estudiar más el tema y los guerrilleros dan de sí, pero yo al menos no soy tan... Es una cosa que está para debatir. Voy pasando, si queréis fumar o salir. No, yo no castigo más, que parece que lo que os interesa a vosotros. Funciona. Buenas, muchas gracias. Yo quería preguntar, habéis hablado un poco, pero pues podéis elaborar un poco más en la explicación sobre el papel de Miaja en el golpe de Casado. Yo personalmente tengo mucha confusión. O sea, por una parte estaba la Reunión de los Llanos, donde todos los militares declaran a Negrín que no hay nada que hacer, y en cambio Miaja es el único que defiende que sí hay cosas que hacer, lo dice públicamente.
Poco después, sin embargo, bueno, el sobrino de Miaja, que fue su secretario particular y el ayudante, siempre ha defendido con vehemencia que Miaja no participó en el golpe, que no lo conocía y que le pilló por sorpresa estando en Valencia y que por eso al día siguiente fue. Sin embargo, al día siguiente corre para asumir la presidencia del Consejo. Y a los pocos días, cuando están rodeados en el Ministerio de Hacienda, hace una salida súper extraña a Miaja de pie, donde todo el mundo le respeta, a pesar de que en ese momento el Consejo está a punto de caer, y sale hacia un puesto de tarancón. Entonces, esta dualidad de apoyo a Negrín, luego no estoy en el golpe, pero sí que estoy, pero me salgo. Entonces, ¿en qué grado participó? ¿Qué pasó ahí? Sí, Miaja, yo creo que es un personaje también pues, extremadamente interesante, ¿no? Pues el héroe de la defensa de Madrid, luego yo creo que tiene que ver con lo que estamos, con esa división orgánica del grupo de ejércitos que él preside. No solamente es el grupo, el jefe del grupo de ejércitos de la región central, es que yo creo que él acaba presidiendo eso y tiene una gran, no enemistad, pero sí... sí una concepción distinta también de la guerra, mucho más defensiva que el propio Rojo, ¿no? Los grandes planes de movimiento, de maniobra, eso es Rojo, y él no, es mucho más conservador. Miaja es siempre todo para mí, aquí, defendiendo Madrid, pero desde, tú lo sabes bien, Arturo, con la batalla del Jarama... Sí, es muy amarrategui en el sentido de no solidario, no salir nunca. Es cierto que le han ordenado eso, pero ya es mucho más. Hay un problema enorme al principio en la batalla del Jarama, donde los franquistas se encuentran un punto donde ellos no tienen nada, porque Miaja se niega a asumir el mando más allá de la defensa de Madrid. Pues yo creo que pasa en el final lo mismo. Ahora, con connotaciones distintas, porque ese informe, que él es un informe muy largo, porque Negrín, otro día que pasa todo, es el 16 de febrero. El 16 de febrero es la reunión de los llanos, el aeródromo de Albacete, donde Negrín se reúne con el alto Estado Mayor, con todo el staff republicano, los generales republicanos, pero también se está produciendo en Europa, en las capitales europeas, el reconocimiento. Saben que los británicos han reconocido a Franco y están en cascada reconociendo el final de la guerra, ¿no? Y en esa reunión, o para preparar esa reunión, Negrín hace dos cosas. Su subsecretaría de armamento pide un informe para ver o prospectar cuál es la posición de cada general. O sea, pidiendo, dice, voy a la reunión, quién está, digamos, a favor y quién no. Y luego a la vez le pide el informe este largo a Miaja. Todos, la subsecretaría de armamento le dice que todos, salvo Morriones, Andalucía, son favorables a la rendición inmediata. Todos. O sea, Negrín va a la reunión sabiendo que también Miaja opina lo mismo, y en la reunión en Alicante le ha dicho que la guerra está perdida. Solo cuando Rojo ha pasado a Francia y se lo ha quitado de en medio y él asciende al máximo, es cuando cambia de opinión. Entonces es bastante... utiliza eso a nivel de, digamos, de promoción, bajo mi punto de vista, ¿no? Y cuando ya ocupa el escalafón principal, sí que se deja querer. Él es el presidente del Consejo de Defensa. Todos le piden que figure, todos le piden lo que van a hacer, y por lo tanto él firma todo el Consejo de Defensa y pone en marcha la rendición. Otra cosa es que figure o negocie en persona, eso no lo hace él, pero está muy a favor de esa rendición ordenada. Yo creo que eso es bastante importante. Ahora, también es verdad que era un personaje interesante, listo. Antes de marchar hace declaraciones en sentido político, ¿no? De volveremos y tal, la República no ha muerto. Y eso ha permitido que desde el exilio pues también se viera todavía como un héroe, ¿no? Pero yo creo que en esta fase tiene el papel de prácticamente toda la oficialidad. Eso es un tipo particular. Tengo alguna cosa por ahí guardada que tiene tela. ¿Tenemos alguna pregunta más por aquí? Yo quería preguntarte sobre un personaje que has nombrado y tiene que ver, e incluso de las dos acciones que yo sé, Matallana. Y resulta que yo, según he ido, yo no lo he estudiado el tema y cada vez veo más cosas. Matallana tiene una figura bastante limpia en cuanto... Pero hay dos cosas. Por ejemplo, yo empecé a ver que se le acusaba, a lo mejor era por
parcialmente, o vamos, por parte del Partido Comunista. O el desembarco le achacan, el desembarco de Granada tuvo mucho que ver y parece ser que actuó bastante, si no negligente, por lo menos intencionadamente. Y ahora, precisamente, que me he estado informando de cosas de la batalla del Ebro, su acción, él estaba en el Estado Mayor Central y parece ser que se le solicitó, él era responsable junto con otros de que para poder facilitar la labor de retirada se hiciera alguna acción desde el centro. Y sí se confirma de que hubo desobediencia o omisión. Entonces, le has nombrado que estaba en la comisión esta de número 4 o 5. Sí, sí. Y lo que sí me gustaría saber, si tú me puedes esclarecer, ¿verdaderamente era simplemente pues como militar poco, digamos, Si era afecto? incompetente o estaba... No, si era simplemente reminiscente o es que era infiltrado verdaderamente. Yo creo que lo Y segundo. no, yo no he oído que fuera, y de hecho está hasta el último momento Sí. de labores. A ver, Defendió Valencia muy bien. Sí, sí, sí. Lo del Ebro es verdad, sí que en general acusan al Ebro de que el ejército de Levante no es solidario, pero el propio Rojo reconoce que es Muñoz Grandes el que se anticipa a su despliegue, o sea, tiene el despliegue del ejército del Ebro antes de que se produzca. Es que es bastante importante la capacidad, y no es solo el servicio de información de inteligencia que está en Burgos, sino Muñoz Grandes tiene un centro de investigación avanzado, la CIA, que es que, o sea, y le siguen, y el propio Rojo dice, es que nos están empujando a Cataluña. O sea, no es solo una inteligencia central, sino que el enemigo que tienen de enfrente redobla, y los otros lo están viendo, son militares profesionales que comprenden perfectamente lo que está pasando. Cuando Rojo va a Madrid y le dice a pedir activar el plan P, y le dicen que Nanay, se va a Valencia y empieza a escribir en las notas con el membrete de Matallana el plan de rendición, o sea que Matallana lo sabe. Matallana lo sabe y Matallana lo pone en marcha. Y en las notas, son unas notas de análisis geoestratégico, y le dice, en la situación internacional actual, en la situación militar actual y en la situación política actual, solo nos queda la suspensión de hostilidades. Para evitar más derramamiento de sangre, para mantener a los combatientes que sean reconocidos en Francia como combatientes y no prisioneros de guerra, que es lo que le pide a Negrín. Y todo esto es lo que Matallana le asesora y lo que Matallana se mueve y lo que Matallana supuestamente le tiene que decir a Negrín en esa reunión de Alicante, y le dice que no, nosotros vamos a resistir con el ejército del centro porque usted me ha dicho hace 2 días que podemos resistir. Y ahí es cuando supongo que cuando se cae con todo el equipo. Y luego va una semana más tarde a la reunión de los llanos y todos le dicen que no se puede continuar, que hay que suspender inmediatamente, que incluso estallando la guerra en Europa, la situación en España no va a cambiar, diciendo así que la guerra no tiene nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, se lo dicen textualmente. Negrín se va, estos se quedan a comer, que a mí siempre me hace gracia, digo, esta gente, pues claro, tendrían que comer, y luego reanudan la reunión sin él, y el propio Buiza, como sabéis, de Cartagena, que está con Matallana, le dice, nosotros no vamos. E impiden la evacuación también, antes de... Es una de las cuestiones... Otra cuestión también que se dice es que ellos no van al Golfo de Rosas, la Armada no va al Golfo de Rosas en la batalla, en la ofensiva de Cataluña. No van a poder evacuar nunca. Esto también es Cartagena y Matallana. Y luego ya termino, que tengo complejo de castigar. Sí que es interesante por... El Consejo de Defensa cesa a todos los militares nombrados por Negrín. Y el jefe de seguridad, de la dirección de seguridad, es el hermano de Matallana, el nuevo que pone. A mí, digo, en relación con lo que estabas diciendo, el tema que te lo he comentado antes, que lo charlábamos antes, claro, el día 13 de enero de 1939 hay una ofensiva en el ejército del centro que es la última batalla de Brunete, ya no sé si la tercera o la cuarta.
que, bueno, por hacer inciso promo de Gefrema de lo que estamos haciendo, porque muchos sabréis que está en peligro todo ese campo de batalla que están allí construyendo, y hemos mandado una carta a Patrimonio para que al menos paren las obras y excaven al menos arqueológicamente las posiciones justo que son las que fueron atacadas este 13 de enero. Y lo menciono por el hecho de que el plan está en manos de los franquistas. O sea, si vas a la documentación franquista, ahí está la copia. Incluso hay testimonios de informes de la brigada mixta republicana que había ahí, diciendo que escuchaban a los centinelas de Lau preguntando que a ver cuándo empezaba la ofensiva. Que era, o sea, todo el mundo sabía, incluso los republicanos sabían que los otros lo sabían. Pero esto es antes del 31 de enero y de esas fechas en las que al menos oficialmente o documentalmente se puede probar que Matallán, etcétera, estuvieran dentro. Y esta también la cuestión, claro, la ofensiva de Peñarroya, el plan P, eso no se filtra, que yo sepa. Y es más o menos a la vez. Sí. Pero hay gente ahí que ya está filtrando cosas antes de... Sí, el jefe de la segunda sección de Republicana, Hernández Garijo, recomienda a los propios, o sea, los franquistas le dicen que recomienden no actuar, no incentivar el plan P. O sea, ellos no les obedecen a Rojo porque es una cuestión personal o porque no quieran prolongar la guerra o porque estén en contra de Rojo. Es que es el cuartel general de Franco que les dice: el único escenario que no queremos es el plan B, el que nos va a hacer daño. Ya, y que les... Se lo dicen, claro. Entonces, ellos, no es una... No, que da igual, que hablan. Que se lo, la dirección de la información es al contrario. A Burgos le dice a la información republicana lo que tiene que hacer. Ya. Yo quería hablar... espera, había una pregunta por ahí, sí. Quería, bueno, primero dar las gracias a Gefrema y al autor del libro por esta convocatoria y el crear estos espacios de charla sobre la historia reciente de España. Y luego comentarte que me da la impresión que le das poca importancia, hablando del final de la Guerra Civil, al golpe de Casado, ¿no? Y las consecuencias que tuvo tan tremendas de una auténtica guerra civil dentro de la guerra civil, el enfrentamiento entre comunistas y anarquistas aquí en Madrid, ¿no? Me da la impresión que te centras mucho en la vida y los tejemanejes de los militares profesionales, que no cabe duda que tuvieron un papel muy importante, y lo que estás aportando de ese servicio de inteligencia, pero yo creo que te olvidas un poco de la participación del pueblo, de las milicias populares, de las organizaciones partidistas y sindicales, y el papel que jugaron también en ese final de la guerra, y el sufrimiento tan atroz, si todavía era insuficiente los 3 años anteriores, a que llevó ese golpe de Estado. Insisto, dices casaristas y no casaristas. Bueno, golpe de Estado de casaristas con parte de los socialistas y con anarquistas, y enfrente el gobierno legalmente constituido de la República, apoyado por los comunistas. Yo creo, la pregunta es, ¿me lo he pasado por alto? ¿No he estado atento? ¿Realmente para ti no es relevante? Nosotros creo que ahora sí que nos lo hemos pasado un poco, al menos yo, que ha sido quien ha hecho las preguntas. Yo lo que... Muchas gracias, en primer lugar. Que, no, en absoluto. Claro que es el final de la guerra. Lo que pasa es que no detona el final de la guerra. Para mí el golpe de Casado es una consecuencia de todo lo anterior. No, es un no se puede resistir y el golpe de Casado acaba con la guerra. Eso... yo creo que es un paradigma que hay que cambiar. Pero luego yo creo que sí que hay cosas que hay que explicar, y yo lo intento explicar, no lo eludo, y si he dado esa impresión, pues perdón. En primer lugar, la gente, sí que la gente en una guerra de 1000 días está bastante harta, y eso los franquistas sí que lo advierten. En primer lugar, hay un deseo de rendición, el hambre, sobre todo en el centro y en Madrid, y eso facilita bastante la situación. Y luego hay un cambio en la correlación de fuerzas. A partir de noviembre del 38, realmente la correlación de fuerzas del Frente Popular sindical, de UGT y de CNT, que había mantenido el primer gobierno del Frente Popular hasta mayo del 37,
pues pasa a ser predominante, con una fractura también en los propios socialistas. Y pesa mucho el recuerdo de cómo salieron ellos del gobierno, que fue también para ellos el golpe de mayo del 37 en Barcelona. Y esa dinámica se activa mucho también en ese final de la guerra. En noviembre del 38 hay una ruptura en la Comisión Ejecutiva Socialista, ya le plantean, el propio Azaña intenta que Besteiro, ya que Prieto ha salido y Largo también, para desbancar ese gobierno. Y Azaña reniega de Negrín en cierto sentido, ¿no? Azaña le quiere mucho a Negrín y luego no le quiere nada. Entonces, ahí hay una cuestión muy importante porque esa correlación de fuerzas cambia junto con los militares profesionales, que es verdad que yo me he centrado más en eso y en su absorción de inteligencia. Y luego hay otra cuestión fundamental para ellos, que es cuando se declara el estado de guerra, la autoridad es el ejército y hay que convocar elecciones. Hay que convocar elecciones. La legalidad no es el gobierno de Negrín. La legalidad son las Cortes. Y eso es una movida, con perdón, un problema que para ellos es fundamental antes del golpe de Casado y que además se fue al exilio. Y casi todo lo que podáis leer de la guerra, esa querella del final de la guerra, es sobre todo quién tiene la legalidad, porque luego se pegan en el exilio por quién tiene la legalidad. Y para unos son las Cortes y para otros el último gobierno, pero desde que está constituido, desde que han declarado el estado de guerra, por eso no lo declaran, desde que está declarado el estado de guerra, según la Constitución republicana, hay que convocar Cortes. Por eso presiona a la Comisión Permanente Negrín, que está en París, y la Comisión Permanente le dice el 3 de marzo que ponga fin a la guerra sin condiciones. Sin condiciones. Esto es muy interesante, un documento que estuvo 30 años ahí, un poco junto con los nombramientos. Entonces, el golpe es algo que ha marcado, es evidentemente un final bastante atroz, casi 500 muertos, una división muy importante. Yo he visto la radio, por ejemplo, el cuartel general de Franco capta la radio comunista. Y lo que ellos dicen es muy interesante, que están fuera de las negociaciones y quieren estar en las negociaciones y que lo que no quieren son represalias, que los van a fundir. Claro, le dicen, sois unos lilas, nos van a exterminar. Entonces, ese es el problema, creo, que tienen entre ellos, no tanto el político, ¿no? Que el político quizá lo hemos heredado, pero vamos, tiene usted razón que el golpe para mí es una consecuencia, no es el detonante del final de la guerra y a lo mejor hay que revisarlo y darle más importancia. Bien, ¿qué hora tenemos? ¿A qué hora nos echan de Santa? Yo quería comentar el Espera, caso de Buiza. ¿A qué hora nos echan? Miguel Ángel, ¿tú sabes a qué hora nos echan? Bueno, Diego, si no te importa, como tú ya has hecho una pregunta antes, tenía por ahí Robert otra y luego te paso a ti, ¿vale? ¿Te parece? Simplemente era comentarte cómo se movían tan fácilmente el Consejo de aquí de Madrid, tan fácil que se iban para allá, salían para arriba, para abajo, se movían muy, vamos, como si estuviesen... Sí, bueno, ahí hasta el final ahí tienen que, para cruzar por barrios, tienen que presentar las credenciales y ellos las tienen. Ya, pero Pero estarían marcadísimos esa gente, ¿no? No, están detenidos, luego los liberan y luego pesa mucho en todo este cambio de la primera etapa, que les acusan de ser una etapa revolucionaria, la primera etapa de la guerra, de arrinconar, de matar derechistas, pues luego pesa mucho en esa segunda precisamente la necesidad del apoyo de las democracias, de tener esto como ser muy garantista. Y eso también es lo que a las quintas columnas, por así decirlo, las permite mantener, pero luego tienen inmunidad diplomática. Es que sobre todo Taboada Taboada no es que sea un jefe de la CEDA en Madrid, el que hace el partido único en Madrid, no es el que no está en la cárcel como Valdés Larrañaga o Alfaro como los falangistas, o protegidos en las embajadas. Es que él es el secretario del cuerpo diplomático. Pero... O sea que es un cargazo del cuerpo diplomático. A mí me sorprendió mucho porque el Consejo Taboada y estos se reunían ahí en Alfonso XII, era, ¿no? Lo que era reforma agraria. Y al lado estaba la sede del PC, que además durante el golpe de Casado, o sea, es que la cogen a tiros. Hay una foto de la puerta que allí están combatiendo los comunistas contra los tal, pero no saben que tienen a la quinta columna en la casa de al lado prácticamente. Una semana que no salen
es bastante chocante. El colegio de notarios y el colegio de abogados funcionan siempre y toda la verdad. Y esos son todos. Claro. Pero es que sí que es verdad, también si lo piensas, esta gente de la quinta columna luego es que eran cargos de la República, en el sentido de que lo que decíamos antes era el jefe de la compañía de abastecimiento, de los trenes, tal. Son cargos estatales de la República. Eso es muy interesante. Claro. Pues se ve que no. Vale, Juan Manuel. Yo quería comentar el caso de Buiza, porque yo soy el biógrafo de González Zubieta en 25 Militares de la República. Que le molesta a quien le moleste, es el libro más vendido del Ministerio de Defensa, con varias ediciones, reimpresiones, en fin, lo que ha molestado a algunos. Y claro, González Zubieta es un hombre muy capaz. Todo eso que dicen los del bando contrario, de que el hundimiento de Blaneres fue por casualidad, en absoluto. Él pone de jefe del Lepanto a Gasca, que era su segundo, que era el máximo experto de la Armada en torpedos, o sea que era un tipo muy capaz. Bien. Entonces el nombramiento de Buiza no fue muy acertado, porque es que Buiza llega a Barcelona y se encuentra a su mujer que se ha suicidado. Aquello le destruye. Entonces, claro, tú decías, ¿cómo voy a ir a recoger a los republicanos en el Golfo de Rosas? Ni loco. Y una de las causas por las que se va a Bizerta y dejan Alicante abandonados a toda la gente, como has dicho muy bien, pues hasta el 42, ¿no? No se terminó de sistematizar la documentación que allí se capturó. Entonces él se va, que llega algún submarino con la gente en la superficie, porque claro, no se podía sumergir por todo lo que lleva, pero podía llevar muchísimos miles más, ¿no? Y una cosa de Gasca que casi nadie sabe, el tío es tan inteligente que cuando están presos en Caserín, en el campo de concentración, encuentra agua. Y aquello fascina de tal forma a los franceses que le nombraron director general de minas. Y Bourguiba le confirmó en el cargo hasta el 69. Y que yo sepa, no tiene ahora una placa puesta por el gobierno en ninguna de las casas donde vivió. O sea que hay bastantes ofensas a los republicanos aquí y allí. De Buiza solo decir que la Armada de Cartagena se va a Argelia, a Orán, a Francia. A Bizerta, sí, pero se va escoltada por la Armada franquista. Sí, es que venían a Orán, pero luego los llevaron a Bizerta, a Túnez. Se va porque la escoltan, porque no se fían si van a otro lado y la quieren llevar a aguas francesas. Y la escoltan. Es otra entrega pactada y ordenada. Claro, pero dejan a miles de personas republicanos en Alicante, que luego fueron... No, claro, por supuesto. Fue terrible. Bien, pues creo que ya no tenemos ninguna pregunta más. Me temo que la librería no ha dado señales de vida, así que ya lo siento, pero hoy no vamos a tener el libro. Pero efectivamente, muchas gracias por venir y gracias por las preguntas.